Esta noche tenemos un tema muy importante, muy interesante y es reajustando rutinas en pandemia. Nuestra invitada especial es Claudia de Pennant y en este momento dejo el tiempo con ella. Bienvenida, Claudia. Gracias, Miss Claudette, y bienvenidos a todos ustedes a este tema. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite, por la tecnología, por poder comunicarnos de esta manera, y gracias a Dios por lo que Él nos permite experimentar y aprender como papás en este tiempo de pandemia. Todos los que estamos aquí somos papás en proceso de transformación y santificación, y que por gracia vamos caminando un día a la vez y aprendiendo todos. Y por eso es que estamos aquí un viernes a las 8 de la noche, 8 y pico ya, para aprender juntos, porque la crianza de los hijos es uno de los retos más grandes en nuestra vida. Y a este reto tan grande se une la pandemia, ustedes. Una pandemia de verdad que ha movido al mundo entero. Pero quiero decirles algo muy importante, y es que ningún curso, ninguna charla, ningún seminario, colegio o universidad nos ha enseñado tanto y nos ha dado tantas lecciones como la pandemia. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito en Él. Romanos 8:28 nos dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y este versículo me encanta porque dice: Él dispone todas las cosas, no unas las que nos gustan o las que nos hacen bien, todas las cosas para nuestro bien. Y pensemos en este momento cómo era nuestra vida casi 1 año y medio ya antes de la pandemia. Si pueden, ahí donde se encuentran en sus casas, pensar cómo era el tiempo antes de la pandemia. Sin mascarillas, sin gel, sin distanciamiento social. Todo cambió. Y si se recuerdan, todo fluía perfectamente y caminaba como las agujas de un reloj, aparentemente. Pero luego llegó la pandemia y muchos no quisiéramos este pero en nuestras vidas, porque de la noche a la mañana todo era un caos, ustedes. Todos juntos en casa, con trabajo, estudio, quehaceres, incertidumbre, temor, ansiedad, tantas cosas. Todo se puso de cabeza. Y la mayoría de nosotros teníamos nuestras rutinas antes de la pandemia y muchas de ellas se vieron alteradas. Casi todas nuestras rutinas personales, si no se interrumpieron por completo, cambiaron de alguna manera. Por ejemplo, en mi familia teníamos una rutina muy marcada. Entre semana, regularmente mi esposo se levantaba de madrugada para prepararse al irse al trabajo. Yo me levantaba a preparar lonchera, mi hijo prepararse para el colegio, mi hija para la universidad. Mi esposo salía todos los días antes de las 6 de la mañana. Cuando él se iba, llevaba desayuno, refacción, almuerzo en su lonchera. Nunca desayunaba acá por el tráfico. Su lonchera iba bien potente, la verdad, bien surtida. Y pues ya después iba a dejar yo a mi hijo al colegio, y después de dejarlo regresaba a casa a trabajar en casa, o me iba directo a alguna reunión o algún compromiso. Ya en la tarde pues lo iba a recoger a mi hijo al colegio. Cuando regresaba a casa empezábamos a ver tareas, preparaba ciertas cosas para el otro día, después ya venía a preparar la cena. Mi esposo casi siempre venía a las 6 en punto o pasadito, cenábamos, teníamos una lectura de la palabra y a dormirnos para iniciar nuevamente al otro día. Y así era toda nuestra semana. Sábado regularmente hacíamos súper o teníamos algún compromiso con nuestros amigos, familia, y el domingo teníamos el compromiso con la iglesia
todos los domingos, sin faltar ningún domingo, por muchos años a las 9:30 de la mañana salíamos para la iglesia. En la tarde pasábamos un tiempo en familia, regresábamos a casa para prepararnos para una semana más. Pero después de la pandemia o cuando inició la pandemia, todo se volvió boca abajo, ustedes. Hasta hoy en día mi esposo trabaja en casa, mi hijo estudia en casa como el de ustedes, mi hija también lleva sus clases de la universidad en casa y yo estoy en casa con todo y con todos y con trabajo, ¿verdad? Y la verdad es que antes casi ninguno, no desayunábamos juntos, corriendo un poco, menos almorzar, mis hijos en el colegio, yo en la casa, mi esposo en el trabajo, ya la cena era lo único que hacíamos juntos, pero ahora estamos desayuno, almuerzo y cena. Y es irónico que muchos detestaban las rutinas del día a día, pero la pandemia nos ha enseñado a amarlas y ver lo necesarias que son. Y la verdad, para muchos tratar de mantener algunas rutinas en tiempos normales ya era bastante difícil. Y cuando inició todo esto, tratar de establecer rutinas nuevas sin ninguna indicación clara de lo que deparaba el futuro parecía francamente imposible. Y todos nos hemos visto obligados a adaptarnos y a reiniciar nuestros sistemas. Como cuando le damos reset a una computadora, que todo el sistema se reinicia, así nos ha tocado a nosotros, a reajustarnos al tiempo que vivimos actualmente. Y la rutina es un mecanismo que brinda seguridad, minimiza los imprevistos y permite ahorrar tiempo, al evitar las tareas poco importantes. Y las rutinas son uno de los puntos esenciales para conservar y ayudar a mantener una aceptable estabilidad emocional para los hijos. Las mismas van desde la alimentación, el descanso, el aseo personal, el orden en casa, hasta las normas básicas de convivencia. Esto también es rutina de convivencia y cortesía, como saludar, despedirse, respetar un turno, pedir disculpas, acatar normas, entre otras. Y cuando por alguna razón se alteran dichas rutinas, esto produce una sensación de desorden, ustedes, de desconcierto, de que algo está mal, lo que a su vez nos va a ocasionar inseguridad, incertidumbre y temor. ¿Alguno ha pasado estos síntomas en este tiempo de pandemia? Nosotros sí. Y además, el dejar de hacer una rutina tiene un efecto dominó sobre las demás rutinas. Por ejemplo, si mi hija no se levanta a una hora razonable, se atrasa la hora de desayunar y lo que a su vez le impide realizar otras actividades. Por ejemplo, la hora que tenía para estudiar también se atrasó, la hora que tenía para hacer algo en casa, ¿verdad? Ayuda en casa o para conectarse con sus amigos, todo se atrasa. Por supuesto, en estos tiempos de crisis como los actuales, muchas rutinas se alteraron y no se pudieron seguir ejecutando. Y muchos le ha pasado esto, el efecto dominó en sus casas, ¿verdad? Pero podemos reajustar esas rutinas porque son importantes y necesarias. Las rutinas, ahí van a ver ustedes una diapositiva que nos están diciendo para qué sirven, por qué nos ayudan. Y dicen que nos dan seguridad, dan tranquilidad, indica a los chicos que la situación está bajo control, dan estabilidad emocional, atenúan los temores reales, son una valiosa herramienta para gestionar las emociones, aportan perseverancia, constancia, regularidad, dan sentido del orden. Y esto no aplica solo para los hijos, sino también es de suma importancia para nosotros como padres. Nuestros cerebros y cuerpos funcionan mejor si podemos seguir un horario regular, si tenemos rutinas establecidas. Por eso es que sentimos que en la pandemia todo se vino abajo. ¿A cuántos nos pasó al principio de todo esto que no sabíamos cómo funcionar? Nos sentíamos en el aire, ustedes. Y tal vez para algunos pudo ser relajante al principio,
¿verdad? Qué rico tener mucho tiempo libre, trabajar desde casa sin presiones, comer y descansar cuando queríamos, pero con el pasar de los días todo se volvió un caos y ya queríamos regresar a nuestra rutina. Y esto pasa porque las decisiones que tomamos sobre cómo pasar el tiempo si no tenemos rutinas establecidas nos causan estrés ustedes y nos agotan emocionalmente. Y en este tiempo de pandemia y más cuando estuvimos en el toque de queda, ¿verdad? Llegamos a debatir si, ¿será que hago súper hoy o mejor lo hago otro día? ¿Será que estará muy lleno y el virus? ¿O a qué hora despierto a mis hijos? ¿O que sigan durmiendo mejor? Porque no sabíamos cómo, ¿verdad? Incluso hoy en día muchos papás podemos pensar, inicio mi día viendo noticias o mejor entro de una vez a trabajar en línea, ¿verdad? O las mamás, ¿cuándo empiezo a hacer la cena? ¿A qué hora? Y esto nos agota. Definitivamente no estamos diseñadas para vivir así, ni diseñados para vivir así. ¿Y saben por qué? Porque Dios, nuestro creador, es un Dios de orden. Y desde el inicio de la creación, ustedes pueden ir a Génesis 1 y lo primero que él hizo fue poner en orden el caos. Y lo sigue haciendo hoy en día, gracias a Dios. Y el plan de Dios para nosotros, como sus hijos, es que lo reflejemos, es que tengamos orden. Es por eso que tener una rutina puede ayudarnos a ser más eficientes y productivos. Y esto es cierto para casi cualquier cosa, ya sea trabajo, escuela, limpieza de la casa o incluso hacer ejercicio. Sabemos que la pandemia ha causado efectos profundos en nuestras familias y vino a resaltar también algunas cosas y carencias que teníamos en nuestras rutinas y a recordarnos principalmente que somos humanos imperfectos, necesitados cada día más de Cristo Jesús. Pero también podemos descansar en este tiempo sabiendo que Dios se puede glorificar en nuestra incapacidad. Porque la incapacidad reluce ustedes en este tiempo muchas veces. En 2 Corintios 12:9 la palabra nos dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Nos basta con su gracia. Recordemos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dejemos que Dios trabaje en nuestra vida también, que ponga orden en ella. Y hay algo muy importante y necesario en este tiempo que lo tenemos que hacer cada familia, y es evaluar, reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos para poder reajustar nuestras rutinas e instaurar rutinas realistas que se ajusten a este tiempo y a nuestra familia. Miren, no tenemos que crear una rutina perfecta porque no lo vamos a lograr, pero podemos trabajar con nuestra familia para crear una estructura que nos ayude a todos y no sea frustrante para nadie, para que evitemos catástrofes en nuestra casa. También tenemos que estar abiertos a experimentar y si no funciona alguna rutina, cambiarla. ¿Y cómo podemos reajustar nuestras rutinas en casa? Primero, tenemos que ordenar por prioridades las cosas que tenemos o queremos hacer. Tomar en cuenta a los hijos y planificar juntos. Algo muy importante es que necesitamos orar. Que Dios nos dirija y guíe nuestros pasos en todo lo que hagamos y planifiquemos. Y ya que tenemos esto, podemos comenzar con un horario de lo que haremos durante el día. En este horario podemos incluir la hora de levantarse, de acostarse. Si tenemos niños pequeños, tiempo del baño, del cambio de ropa, incluir los horarios de comida
Y algo muy importante acá que tenemos que tener en cuenta es que las comidas sean a las mismas horas y en el comedor. Escuché a muchas familias que en el tiempo de pandemia pues comían en su cama, en los sillones, en la sala, en cualquier lugar, ¿verdad? Donde les agarrara el hambre. Pero es muy importante que hagamos las comidas en un mismo horario y en el comedor. También necesitamos programar tiempo para disfrutar de almuerzos nutritivos. A nosotros nos pasó en el tiempo de la pandemia que muchos conocidos empezaron a hacer comida para vender. Y estuvimos pidiendo, ¿verdad? Ustedes, y comiendo esto y comiendo el otro, y a deshoras, y la verdad es de que hasta que dijimos, ay no, alto, ¿verdad? Ya esto es suficiente y empezamos a reajustar las rutinas en la comida, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un tiempo para disfrutar de almuerzos nutritivos y de refrigerio. También es necesario que tengamos un tiempo específico de estudios, de juego, de ayuda en casa. Es importante como otras cosas. Y cuando hagamos ese horario, ¿verdad? Recordemos ser realistas con la cantidad de cosas que se pueden lograr en un día. Si tratamos de que se hagan demasiadas cosas y no se logran, nosotros nos vamos a desanimar y nuestros hijos también. No pasa nada si nos salimos del horario. Tenemos que aprender, y este tiempo nos lo ha enseñado, a ser flexibles, porque el ser humano es cambiante y siempre está expuesto a nuevos retos. Podemos intentar, si no funcionó, mañana de nuevo, o reajustar el horario si es necesario. Tener un horario en las actividades que se realizarán en el día genera seguridad, y la verdad es mucho mejor para nosotros mismos tener un plan que confiar en nuestros instintos. Pues miren, y las rutinas van a ser diferentes para cada familia, porque todos nos manejamos en nuestras casas de diferente forma. Pero algunas rutinas que no pueden faltar en cada hogar, ahorita las voy a compartir, y la primera es los cuidados en casa. Nuestra meta principal debe de ser que todos se vuelvan colaboradores en casa. Es algo muy importante y fue necesario en este tiempo de pandemia. Esto es parte de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Enseñarles a nuestros hijos desde pequeños a cooperar en el orden del hogar. Eso es muy importante. Y la verdad que es una tarea que parece eterna, ustedes, y hasta imposible muchas veces. Pero poco a poco se va logrando. Y cosas como recoger los juguetes al terminar de jugar, guardar la ropa y los zapatos, hacer la cama, llevar la ropa sucia al lugar donde se debe, llevar los platos a la cocina después de comer, poner la basura en el lugar adecuado. Son quehaceres que según la edad de los chicos podemos designarlas. Y esto los ayuda a volverse más responsables y a hacer un espacio más agradable. Y tenemos que aprender como papás a dejar que hagan las cosas aunque al principio no las hagan bien. Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, ahora el más pequeño de 2 está en sexto primaria, tiene 13 años, y mi hija mayor en la universidad y ya tiene 20 años, pero empecé a enseñarles muy pequeños a que lo primero que tenían que hacer después de levantarse era hacer su cama. Y cuando estaban chiquitos, la hacían como podían ustedes, solo jalaban las sábanas y medio todas chuecas, pero así dejaba que las hicieran y poco a poco fueron mejorando. Gracias a Dios, hoy en día, cuando estábamos en el tiempo de colegio antes de la pandemia, los dos a las 5 minutos de la mañana estaban haciendo sus camas y ordenando sus cuartos, y antes de salir al colegio ellos dejaban sus cuartos nítidos. Igual ahora, con este tiempo, se levantan y ordenan su cuarto. Así que sí se puede. Poco a poco van mejorando y esto se convierte en una rutina para ellos.
Por supuesto, papás. Los primeros que debemos de dar el ejemplo somos nosotros. Que todo esté en orden, que esté limpio, ya que no es lo mismo caminar en nuestra casa como quien realiza una carrera de obstáculos, ¿verdad? Pasando encima de todo, que tener un espacio dedicado a cada cosa. Otra rutina que no puede faltar en nuestro hogar es el tiempo claramente definido para estudiar y hacer tareas. Y aquí podemos resaltar la importancia de la puntualidad. Podemos enseñarle a nuestros hijos en este tiempo de pandemia, aunque no salgan de casa, a ser puntuales. Estar a tiempo cuando inicien sus clases y que estén despejados es importante para que puedan estar receptivos en sus clases. Otra cosa muy importante es que necesitamos designar un lugar específico en casa para recibir clases, que sea cómodo para trabajar, limpio, sin ruido, sin distracciones, en donde tengan todas las cosas que necesiten en orden. Y sí se puede hacerlo en el mismo lugar siempre. En un lugar donde no los estemos moviendo de un lado a otro, porque eso también va a ser incómodo. Y también, si se puede, si es posible, que los papás que están trabajando en casa se acomoden también en un solo lugar, en los espacios que hayan disponibles. La verdad, como les contaba al inicio, todos nosotros estamos juntos acá en la casa desde que inició la pandemia, y mi esposo pues se tuvo que acomodar al inicio en el comedor, yo en mi habitación, mi hija en su habitación, mi hijo en el estudio, acomodándonos en los espacios que estaban disponibles. Y esto también nos ayudó a respetar las actividades de los demás. Y tenía por ahí una foto que ya no pude enseñarles, pero mi hija en su habitación pone su cartelito que dice, estoy en clases, ¿verdad? No molestar, cualquier cosa por WhatsApp, y lo pega cada vez que tiene alguna reunión. Y para esto también nos ayuda el horario, porque sabemos a qué hora pónganse el papá una conferencia o una reunión en línea, a qué hora la mamá tiene algún trabajo, alguna reunión, a qué hora los hijos tienen clases, para no interrumpirlos, ¿verdad? Entonces vamos a estar respetando los horarios y vamos a estar respetando los espacios de cada quien. Y eso es algo que la pandemia nos ha enseñado. Estar todos en casa nos da la oportunidad de enseñar a los hijos y que aprendan, y nosotros aprendamos también a amar a nuestro prójimo más cercano. La palabra nos dice en Filipenses 2, 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces tenemos que tener una actitud humilde, considerar al otro más importante. Si el otro tiene una reunión importante, pues me voy a estar calladito y voy a estar viendo en qué momento le puedo hablar, ¿verdad? Y buscar los intereses. No cuando yo tengo reunión, que nadie hable, pero cuando los otros tienen, pues hay que mire cómo se arreglen. No, tenemos que buscar los intereses de los demás, ¿verdad? Hemos aprendido también a no minimizar las actividades del otro, a no hacer ruido, como les decía, ¿verdad? Y a reajustarnos a las necesidades de todos. Y esto es algo que la pandemia nos ha enseñado. Otra actividad, otra rutina necesaria en nuestras casas es el tiempo de recreación. Y la verdad es que gran cantidad de estudios han identificado que la recreación brinda importantes beneficios emocionales, cognitivos, físicos, sociales, y mejoran la calidad de vida. Los juegos de mesa, de estrategia, de ingenio, de conocimiento, de destreza, la lectura de un libro, tal vez, si les gusta leer a ustedes o a sus hijos, tocar algún instrumento, son algunas buenas opciones
que podemos hacer para recrearnos y para que nuestros hijos estén pasando un tiempo de recreación. Y con los preadolescentes y adolescentes, puede ser que este tiempo solo lo quieran pasar en videojuegos ustedes, ¿verdad? Los que tenemos adolescentes y preadolescentes lo sabemos. Y según las estadísticas, en este tiempo de pandemia, el uso del Internet ha crecido en un 50% a nivel mundial. Y más allá de los beneficios que otorga el Internet, también existen riesgos que debemos prevenir para nuestros hijos. Nunca el abuso de la tecnología debe posponer el tiempo de dormir, el de hacer actividades físicas, de leer un libro o de pasar tiempo con la familia. Y esto aplica tanto para los hijos como para los padres, ¿verdad? Y una buena estrategia que podemos utilizar con nuestros adolescentes o preadolescentes que solo quieren pasar en videojuegos es negociar con ellos. Por ejemplo, podemos pedirles que antes de que estén jugando, ¿verdad?, lean un buen libro, o lean la Biblia, o aprendan algo, o jueguen algo. Pero lo importante es que establezcamos límites, manteniendo siempre un balance. Y así como tenemos que asegurar el bienestar de los chicos, los adultos, ustedes también debemos procurar un equilibrio entre las actividades laborales, domésticas y de recreación. También nosotros necesitamos tiempo para recrearnos. Al principio también a mi esposo le pasaba que ya no tenía horario, ¿verdad? Como aquí estaba trabajando en casa, lo llamaban mañana, tarde y noche y pues ya estaba muy sobrecargado y también necesitaba él tener ese tiempo de recreación. Porque el cansancio y la frustración pueden generar consecuencias indeseadas en casa y tenemos que cuidar nuestro espacio, nuestra casa, nuestra familia. Otra rutina que no puede faltar en nuestras casas es los tiempos y espacios para compartir en familia. Ver juntos una película, armar un rompecabezas, jugar trabalenguas, adivinanzas, lo que a ustedes les guste, lotería. Nosotros jugábamos lotería, bingo y mirábamos qué hacíamos para pasar un buen momento, ¿verdad? Y miren, esto es un lujo que muchos no tenían antes. Así que aprovechemos a disfrutar más tiempo en familia. En las tardes podemos jugar, leer, hacer ejercicios juntos, porque esto hace que se refuercen los lazos entre nosotros. Con los preadolescentes y adolescentes, compartamos cosas que les gusten, aunque tal vez a nosotros no nos gusten tanto. Y les cuento nuestras experiencias porque eso es lo que hemos vivido en esta pandemia. Y otra experiencia que vivimos con mi preadolescente es que él quería estar, como les comentaba, solo en videojuegos, ¿verdad? Entonces su papá se unió a él en las tardes. Mi esposo se sienta hoy en día todavía a jugar con él y tuvo que aprender de nuevo a jugar estos videojuegos nuevos porque cuando él era soltero jugaba también. Yo lo conocí jugando muchos videojuegos, le gustaban, pero los videojuegos de hace 20 años no son los mismos de ahora. Él tuvo que aprender a jugar, a cómo moverse y hacer. Y pues ahora pasan un buen tiempo juntos, muchas tardes, compartiendo los videojuegos. Mi hija y yo, al contrario, nos íbamos a ver una película, algo más relajado, ¿verdad? O a platicar simplemente, pero hemos pasado tiempos muy especiales. Es necesario también que animemos a nuestros hijos a realizar ejercicios y que los hagamos juntos, es mejor. También al inicio de la pandemia, con mi hija estuvimos saliendo a caminar por las mañanas antes de que ella iniciara a trabajar. Salíamos tempranito a caminar en la colonia y al parquecito y la verdad que fue un tiempo de mucha bendición, muy especial que ahora me hace falta en las mañanas. Cenar juntos en familia y hablar de los sucesos del día también es un tiempo que nos lleva a conocernos mejor, que nos conozcamos cada día más, que nos fortalezcamos como familia es muy importante.
También en este tiempo donde no podemos visitar a nuestros familiares, tal vez a sus abuelitos queridos, primos, tenemos que tener espacios para conectarnos con la familia y amigos a través de la tecnología. La verdad es que la tecnología se puede utilizar en estos tiempos para muchas cosas buenas. Recordemos que la pandemia ha cambiado la vida de nuestros hijos de muchas maneras. Les quitó el colegio, a sus amigos, las interacciones sociales, así que es importante que también nos conectemos con otras personas, aunque sea de esta manera, ¿verdad? En línea. Y también es importante tener un tiempo establecido para esto. No van a conectarse pues todo un día, ¿verdad? Y la última rutina que no puede faltar en nuestras casas es el tiempo de crecimiento espiritual. Y esto es lo más importante. Alimentar espiritualmente a nuestros hijos debe de ser tan intencional como alimentarlos físicamente, para que lleguen a ser fuertes y saludables, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. ¿Será que nuestros hijos pueden llegar a decir en unos años o cuando ya están mayores: de pequeño viví una pandemia con mis padres, dejamos de asistir a la iglesia y en casa no teníamos ningún tiempo de comunión con Dios? Y desde entonces estoy alejado de la fe que un día conocí. ¿O contarán en este tiempo cómo pudieron ver la mano de Dios? Y que nos acercamos como familia a Él. ¿Qué es lo que van a contar, una o la otra? Porque nosotros somos los responsables de que conozcan y crean la verdad y conozcan quién es la verdad, nadie más. Es muy importante recordar también que somos su principal ejemplo. ¿Será que estamos modelando una fe real, sincera, delante de ellos? Y este tiempo de pandemia es un escenario perfecto para modelar nuestra fe. Que escuchen de nuestras bocas qué Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Él ha obrado. Que escuchen la necesidad de Cristo que nosotros tenemos. Que reconozcamos que sin Él no podemos y que les enseñemos a ellos también que lo necesitan y que necesitan tener una relación personal con Él. Algunas actividades que podemos realizar en familia para crecer en la fe podría ser leer la Biblia juntos cada día. Es un tiempo muy importante. Devocionales, como leer libros devocionales, ver videos devocionales, escuchar un podcast. Miren, ahora hay tantos recursos de verdad para que crezcamos espiritualmente, que la verdad, si no lo estamos haciendo es porque no nos hemos dispuesto. Así que aprovechemos estos recursos. También escuchar música que alabe a Dios, ¿verdad? Que nuestros hijos estén escuchando esa música que alaba a Dios. Orar en familia. Dar gracias a Dios cuando hay buenas noticias y cuando hay una mala noticia también. Así que, papás, la respuesta al caos es la rutina. Claro está que, como pasa siempre en todos los casos de la crianza, el ejemplo es fundamental. Si el niño ve que su papá se levanta tarde, no se afeita, no se baña, que la mamá y otros miembros de la familia se pasan todo el día en pijama, comen a deshoras y en sitios diferentes al comedor, de poco va a servir que tratemos de mantener o establecer rutinas con los chicos. No hay una receta exacta para seguir. Lo que sí es cierto es que este es un tiempo de muchas oportunidades de aprendizaje, en el que Dios se puede glorificar en nuestra incapacidad, como les decía, de ver la gracia de Dios en cada una de nuestras familias, de ver la gracia de Dios en las cosas comunes, de aprender del perdón y de agradecer. Todos estamos en el mismo camino, me incluyo, aprendiendo. Pidámosle a Dios nos ayude a que detectemos cuándo y en qué áreas necesitamos reajustarnos.
aunque sea incómodo, para fortalecer a nuestra familia. Y termino leyéndoles Hebreos 12:11, una cita muy importante para todos en este tiempo, y dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. A ninguno nos gusta que reajustarnos, ¿verdad? Ni que nos pongan límites, ni que nos pongan tal vez alguna rutina, y menos a los chicos. Pero después todo esto va a producir una cosecha de justicia y paz. Así que los animo a que reajusten sus rutinas. Y pues ahora les agradezco de verdad su atención. Y como les decía, todos estamos en el proceso de aprendizaje. Y quisiera saber en este momento si alguien más ha tenido que reajustar rutinas en pandemia. Creo que es muy importante que podamos compartir y escuchar las experiencias de otros papás. Así que si alguno quiere compartir o contar la experiencia que ha tenido como familia o cómo ha reajustado rutinas en su casa, pues este es el momento. Y ahí sí les pueden abrir los micrófonos para quien quiera compartirnos. Yo ya compartí mis experiencias, así que quisiera escuchar algunas de ustedes. ¿Algún papá sin pena puede abrir su micrófono y contarnos cómo la han pasado en este tiempo de pandemia y cómo han tenido que reajustar algunas rutinas que ya han reajustado? A ver, ¿algún papá? Si en algún caso algún papá también quisiera tal vez escribir su pregunta por medio del chat, lo pueden hacer también. Tenemos esa opción y poderle formular a Claudia la pregunta para que les conteste su duda. En este caso, Claudia, también tenemos ahorita una pregunta también. Dice: cuando uno de los miembros de la familia está en depresión, ya sea por falta de trabajo o los niños que no pueden compartir en el colegio con sus amiguitos, no es fácil que ellos atiendan las rutinas que se ponen en casa. ¿Cómo se podría motivar a ese miembro de la familia para fortalecer y estructurar las rutinas si no hay disposición? Gracias, Miss Vivi. Creo que es muy importante los puntos que había compartido con ustedes de cómo podemos ir reajustando nuestras rutinas, ¿verdad? Y de verdad que es muy valioso sentarnos con los niños o sentarnos en familia y preguntarles a ellos, involucrarlos en lo que estamos haciendo, no solo establecer nosotros como adultos las rutinas y pedirles, bueno, así se va a hacer esto y ¿verdad? Necesitamos preguntarles qué te gustaría, cómo lo harías tú, y pues ahí poniendo de uno y del otro lado y pues establecerlas, ¿verdad? Yo creo que cuando los tomamos en cuenta, ellos se van a sentir un poco más animados a poder hacerlas, y también, como les decía, a negociar con ellos, ¿verdad? Podemos negociar: si tú haces esto, ya puedes tener este tiempo libre, este tiempo de jugar, este tiempo de pues hacer la actividad que al niño le guste. Tenemos nosotros que ir manejando esa inteligencia, ¿verdad?, emocional con nuestros hijos. Y como les decía, de verdad es muy importante involucrarlos, pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a ser sabios, a ser prudentes, a que Él guíe nuestros pasos y que sea la rutina hecha por todos, ¿verdad? Y que todos sepan que todos contribuyeron para que esa rutina se cumpla. ¿Alguien más quiere compartir algo o alguna pregunta?
Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. En mi caso, tal vez yo hacer un comentario, Claudia, o tal vez que nos puedas profundizar un poquito más en el tema. Por ejemplo, con los chicos que ya entran a una edad de preadolescentes, que ya muchas veces desde tercero o cuarto primaria ya vemos un poquito de conductas muy, muy parecidas a los preadolescentes en cuanto al uso excesivo de la tecnología, ¿verdad? El uso excesivo de los videojuegos, lo que tú platicabas hace un ratito. ¿Cómo poder llegar a negociar eso, verdad? Porque muchas veces, por más que uno quiera o tenga el buen deseo, como papá, ¿verdad? De poder querer sentar un precedente, una rutina de que de tal hora a tal hora sí puedes jugar, pero después ya no, o teléfonos cuando estamos comiendo no, se van a poner en cierto lugar. O sea, cómo poder llegar con ellos a tener ese trato, ¿verdad? Sin que puedan haber tantos roces en la misma familia que ya se llegue a dañar, ¿verdad? El trato del papá con el hijo, de la mamá con la hija, ¿verdad? Por esa dificultad, ¿verdad? Porque a ellos todo esto de la tecnología y de los videojuegos los ha atrapado enormemente, ¿verdad? Sí, es cierto, Vivi, el tema ese es bien complicado con los preadolescentes y adolescentes porque es todo su mundo para ellos, ¿verdad? En ciertas etapas. Y creo que es bien importante que, como para todo, nos sentemos con ellos, les expliquemos por qué motivo, ¿verdad? No pueden jugar tanto tiempo o no pueden permanecer tanto tiempo en las redes sociales o etcétera, en algo que sea virtual. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿A qué los va a llevar a ellos, verdad? Y establecer tiempo negociando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿te parece una hora? No, bueno, hora 15, hora, hasta que lleguemos a un acuerdo entre papá e hijo y que seamos nosotros de verdad, que lo que se va a establecer, que se cumpla, ¿verdad? Se tiene que cumplir porque muchas veces también nosotros fallamos en ese sentido cuando llegan con los, ay, es que solo otro ratito, es que ahorita está bueno el juego y se entró no sé quién y no. No, mi amor, discúlpame, ya se acabó tu tiempo, hasta aquí, mañana será otro día, mañana tienes otro tiempo. Y entonces nosotros también tenemos que ser responsables en ese sentido, ¿verdad? Para que ellos vayan tomando esa rutina. Decirles bien claro cuánto tiempo tienen, qué es lo que pueden hacer. Y entonces la verdad es de que vamos a ir trabajando. Tal vez al principio va a ser un poquito ahí jalada la situación, pero sé que poco a poco, si vamos perseverando, platicando con ellos, si les vamos explicando y si vamos también nosotros teniendo un balance y siendo responsables con lo que les dijimos y hacerlo, se puede lograr. Muchas gracias, Claudia. ¿Algún otro papá que quiera hacer un comentario? Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta. Claudia, no sé si podríamos orar o quieres cerrar con alguna conclusión. Creo que sería un buen tiempo para que oremos, porque realmente necesitamos la ayuda del Señor. Él es nuestro socorro, nuestro auxilio en todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? En este reto como papás, en este reto en la pandemia, y que Él nos ayude. Así que ahí donde se encuentran, inclinemos nuestro rostro y acompáñenme a cerrar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque, Señor, incapaces somos de muchas cosas, Padre. Imperfectos somos, pero sabemos que tu gracia es suficiente para cada uno de nosotros, que tú te glorificas, Señor, en nuestras debilidades. Y hoy queremos rendirnos delante de ti,
pidiéndote que nos ayudes cada día a ser mejores papás, a enseñar mejor a nuestros hijos, que tú nos muestres, Señor, en qué áreas necesitamos reajustar, Señor, esas rutinas que tenemos en casa, que nos ayude, Señor, a poder ponernos de acuerdo primero con nuestra pareja, con nuestros hijos también, Señor, para que nuestra familia y esos tiempos fluyan, Señor, principalmente para glorificar tu nombre, para que todo se dé en paz, Señor, y que seas tú, Señor amado, dirigiendo cada cosa, dirigiendo, Señor, cada rutina, dirigiendo, Señor, a cada hijo, a cada papá hacia ti. Padre, te doy gracias porque sabemos que tú, Señor, eres un buen Padre y nos puedes llevar de la mano en este camino. Gracias te damos por este tiempo. Bendice a cada papá que se conectó hoy, a sus casas, a sus familias, a sus hijos. Sé tú con ellos, Señor. Guárdalos, llénalos de tu presencia, Señor. Todo lo oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.